Siempre con este espíritu, Belén, de compartir estos momentos, de compartir todo lo que tiene que ver con la tanatología, con este acompañamiento en el duelo, ¿no? Y hoy la propuesta es hablar de el duelo por la enfermedad. Duelo por la enfermedad, ajá. Sí. Qué tema también, ¿no? Sí, entender que muchas veces en ese proceso de diagnóstico, ahí ya la persona entra en un proceso de duelo, porque la vida se pone en pausa, porque todos los proyectos que tenía hasta ese momento ponen pausa, por lo pronto, o ya no se van a concretar de la manera que deseaba. Entonces, también a pesar, digamos, de que se le da obviamente importancia al diagnóstico, también la parte emocional de acompañar a esa persona que está en ese proceso de enfermedad es muy importante. Claramente se comienza con ese proceso de etapas que muchas veces decimos en el duelo del shock, hasta que la persona puede asimilar que tiene un diagnóstico de enfermedad, pasarlo por el cuerpo esa información, procesarla. A veces no hay tiempo para procesar porque se tiene que meter inmediatamente en un tratamiento, en una cirugía. Hay que tomar decisiones. Hay que tomar rápidas, decisiones, ¿no?, importantes. Entonces pasa todo como muy rápido a veces, ¿no? Y el mundo exterior parece que va en otro tiempo. Claro, Están es que como que continúa, exacto, todo continúa, ¿no? Exacto, entonces empiezan como, muchas veces puede pasar que la persona enferma se pone en pausa, se aísla, pasa mucho tiempo en silencios, porque no sabe cómo expresar toda la marea de emociones que lleva. Entonces es muy importante. Así también como si tienen que enfrentarse a una cirugía donde tienen que sacarle un órgano, tienen que cortarle una extremidad, una pierna, un brazo, una mano, lo que sea, ¿no? Eso también es una pérdida, claro, para la persona. Claro. Sí, y a veces como que no, estamos tan enfocados en la recuperación, en el tratamiento, que no le damos lugar a eso que se va, que se pierde para esa persona. Es una reestructuración total de la vida. Entonces es importante estar presente y consciente de todo el momento que está pasando, ¿no? Entonces, en ese momento de shock, de ira, de enojo, de angustia, de tristeza, de aislamiento, ahí va siendo como una especie de duelo anticipado. Y además mucha gente puede extrañar quién era, ¿no? Porque hay una nueva identificación. Claro. Cuando son situaciones que vivimos que son tan abruptas, como puede ser una enfermedad que nos para por completo la vida, uno ya va a ver rutinas que pierde, que ya no van a, quizás en algunos casos no van a volver a suceder en el futuro. Se pierden roles también, porque esa persona quizás era la cuidadora principal de su familia. Y ahora pasa a ser cuidado. Exacto, es el sostén económico quizás, y ya en ese momento no puede serlo. Entonces hay en el entorno también una reestructuración de toda esa vida. A mí me gusta hablar también de que también las situaciones, a veces se habla de enfermedades graves o terminales, que también es otro proceso de duelo anticipado. La persona de repente tenía una vida normal, feliz, con proyección a futuro, me quiero ir de viaje, quiero hacer esto, y de repente se encuentra con una enfermedad que atenta contra la vida, ¿no? Una enfermedad grave. Entonces, que hace carecer de futuro, ¿no? Exacto, ¿no? Se pierden las certezas con la enfermedad. Claro. Uno cree que tiene la vida más o menos... Y se pierde eso, ¿no? La seguridad de que voy a vivir mucho. Exacto. Y que mañana voy a hacer esto, y que después me quiero ir de viaje, y que quiero comprarme tal cosa. Y generalmente vivimos también a futuro. Sí, es verdad. ¿No? Siempre estamos como pensando... Adelantados, y esto nos invita a todo el tiempo es hoy. Entonces, bueno, hablando un poco también, ¿no?, de lo que es el rol de la familia, del duelo anticipado... Si nos queda una incapacidad, una discapacidad, ¿sí? Una enfermedad crónica degenerativa, ¿no? La imagen corporal, tal cual, cuando estamos enfermos, o sea, se pierde toda la identidad que teníamos hasta ese momento. Entonces es muy normal también que la persona se extrañe a sí misma. Claro, que no se reconozca, ¿no? Exacto, que no se reconozca, sus vínculos también van a cambiar. Eso pasa mucho. Y también hablemos del rol de los cuidadores de esa persona, porque también ellos están en un proceso de duelo. Claro. Puede ser que era su compañero de vida, su compañera de vida, su pareja.
también puede extrañar a quién era, ¿no? Esa persona significativa antes de la enfermedad. Extrañar también es normal. Y también, digamos, el acompañante del enfermo vive todo el tiempo en esta reacomodación de la realidad, porque va elaborando y reelaborando todo el proceso que la persona hace en el proceso de su enfermedad, del avance de su enfermedad. Entonces está todo el tiempo como con ese estrés de, bueno, la ansiedad, ahora va a cirugía, ¿cómo sale la cirugía? Bueno, tengo que pensar en mi casa cómo monto una mini hospital, ¿no? Exacto, Claro. ¿no? Todo se reestructura ante un diagnóstico de enfermedad. Entonces también tenemos que pensar en mirar al que acompaña, porque es el sostén principal. Claro. Y también pensar que qué podemos hacer por el cuidador, ¿no? Ayudar a que tenga espacios de descanso, que pueda alimentarse bien para cuidar mejor y tener energía. Sí, que pocas veces se piensa, ¿no? Exacto. Porque lógicamente toda la primera atención gira en torno a quien está enfermo y atraviesa todas esas circunstancias. Exacto. Pero tiene que haber un sostén y hay que acompañar al sostén. Exacto. Y también hay grupos, no se conocen tantos, pero hay grupos de acompañamiento a los que acompañan, ¿no? Porque también necesitan descargarse, vivir con esa ambigüedad de quiero seguir cuidándolo, pero por momentos sentir ese agobio normal, claro. Decir no aguanto más. Y no es porque no lo quieran, sino porque... Y porque el cuerpo se agota, claro. Exacto. Sí. Entonces, bueno, todas esas cosas que suceden, ¿no? En un proceso, en un diagnóstico de enfermedad, la pérdida de la salud, básicamente, claro. ¿No? Esa conciencia. Y también darle espacio al que acompaña para que, y ni hablar de la persona enferma, de que puedan hablar, exteriorizar lo que les pasa, validar lo que les pasa, si tienen odio, si tienen enojo, si tienen... Porque es parte, ¿no? de ese proceso de reestructuración, de pensar cómo vamos a hacer de ahora en adelante. Así que bueno, básicamente a mí me gusta pensar que hay un psiquiatra austríaco, Viktor Frankl, que estuvo cautivo en los campos de concentración nazi, que él dijo, incluso cuando no podemos elegir la realidad, aún queda la posibilidad de construir sentido dentro de ella, ¿no? Esto de más allá de cualquier situación que nos toque, qué es lo que hacemos con esa realidad. Claro. Y acompañar más allá de la salud a una persona enferma, tenemos que acompañarla desde lo emocional y dimensionar todos los duelos que va sucediendo en esa misma persona en simultáneo, cómo se replantea la mirada ante la vida. Digo, más allá de que después esa persona se pueda curar, su vida va a ser completamente diferente, ¿no? Y depende, digamos, cómo sea el proceso de enfermedad, va a marcar un antes y un después, claro. El cambio de vida, el cambio de los vínculos, ¿no? Por eso mucha gente que estuvo al borde de la muerte, vemos que hacen cambios así abruptos de su mirada de la vida, de cómo quiere vivir, de que vive a fondo, como decimos nosotros. Es importante que le demos lugar a ese proceso, a ese acompañamiento a las personas que están atravesando una enfermedad. Claro, y en esto también, ¿no? Como siempre, la mirada en el que también le cambió todo, que es el del acompañante, ¿no? Total. O los acompañantes, total. Porque si bien ha cambiado muchísimo en la persona que la padece, lamentablemente, también el volver a tratar de encontrar una normalidad tampoco es fácil, ¿no? No es fácil y muchas veces tienen que estar, digamos, nadie se imagina, todos siempre hablamos de la felicidad, ¿no? Sí. Pero cuando nos toca acompañar en un proceso tan doloroso como puede ser una enfermedad, un proceso de final de vida, porque hay un momento donde el acompañante también tiene que empezar a abrirse a la posibilidad de que la persona a quien está cuidando va a morir finalmente. Entonces también ahí se activan un montón de otros duelos. Y siempre pensemos lo mismo. Muchas veces el duelo espera toda la vida para que lo miremos. Ajá. Así que lo que no queremos ver hoy... El duelo espera toda la vida para ser mirado. Entonces, cuando nosotros decimos, bueno... estoy bien y seguimos, sí, seguramente podemos enganchar una rutina, pero más adelante por ahí nos pasa algo, puede ser la pérdida de un trabajo, que nos activa esos duelos que están
atrás en la cola de la lista de espera, Claro. ¿no? Y entonces por ahí decís, bueno, pero mirá, perdiste un trabajo, ya vas a conseguir otro. Bueno, el duelo espera siempre hasta que lo podamos mirar de frente. Entonces, por eso es importante que podamos hablar, visibilizar de lo importante de darle lugar a lo que nos duele. Ujú. No es toda la vida. Hace poco escuchaba algo que me encantó. Si nosotros ponemos en 3 frascos, ¿no? Una pelotita que simbolice lo que es el duelo, muchas veces pensamos que esa pelotita se tiene que hacer más chiquita. Pero en realidad en el proceso de duelo, la pelotita sigue en el mismo tamaño. Lo que crece es el frasco termina siendo más grande, el frasco somos nosotros. Ajá. Nosotros nos hacemos más grandes, ¿no? Con toda la experiencia, la resignificación. Entonces es importante eso, el dolor está, ¿no? Queda, pero eso no significa que nosotros no podamos reconstruir nuestra vida. Claro. Para poder reconstruir tenemos que mirar eso que duele. Claro. Entonces esa es la invitación siempre. Y me imagino que esto también, el darse el tiempo. Total, que el tiempo es personal. Exacto. Sí. El duelo tampoco Sí, sí. es lineal. A veces podemos estar mejor y de repente muchas veces se habla de tuve una recaída. Bueno, porque otra vez sentimos que hay días que no se pueden. Lógico. Y es validar eso, porque no es que retrocedimos. Hoy no puedo. Sí, Me sí. permito eso también. Ya cuando esté mejor, capaz mañana, pasado mañana, voy a estar mejor y voy a reencontrar otra vez el Que no propósito. significa abandonarse, ¿no? O sea, Tal cual. digo, acompañando o siendo el mismo enfermo, digo, esto no significa que, bueno, hoy no puedo, pero me abandono. No, me No. parece, ¿no? No, para nada. Aparte, es entender que es parte del proceso. Nosotros entendemos que el aprendizaje en la escuela es un proceso. Ujú. El chico va aprendiendo Que va y las viene. letras, Ujú. después va aprendiendo a armar palabras y después empieza a leer y después empieza a respirar para hacer las pausas con la puntuación de ese discurso. Sí. Digo, esto es lo mismo, es aprender a andar. Entonces, muchas veces nos vamos a trabar cuando leemos y otras veces, y eso no significa que retrocedimos. Bueno, Claro. por ahí ese día respiramos menos Sí, porque sí, veníamos con sí. la cabeza, vos lo sabés mejor que yo. Entonces, se trata de eso. Lo que Sí. pasa es que hay como una idea, que no digo que sea toda la sociedad, hay una idea personal de que siempre tenemos que ir para adelante y ir para adelante es siempre estar mejor. Sí. Y no siempre es así. Ujú. A veces hay que hacer pausas, pero también escucharnos. Y también por ahí sacar un poco ese velo de qué es lo que el otro, lo que yo creo que los otros me piden y mi propia exigencia. Ujú. A veces nosotros creemos que los demás nos exigen que tenemos que estar bien y los demás no nos piden eso. Sí, tal cual es lo que nosotros ponemos Exacto. en la expectativa del otro. Sí, Hablamos sí. de las, viste, tenés que ser fuerte Sí. por esto. Oh, esas Y a frases veces, que- claro, las frases, pero a veces no solamente es de los otros, a Sí, veces sí, es sí. nuestra creencia. La autoimposición. Exacto, ¿no? Ujú. De que por ahí, y una cosa es ser débil y otra cosa es conectar con la fragilidad. Ujú. ¿Está? Ajá. Y el momento del duelo es un momento de fragilidad, donde todas nuestras creencias se ponen ahí en cuestionamiento, digamos. Y tenemos que animarnos a hacer eso. Porque digamos, todo lo que irrumpe, como puede ser un proceso de duelo en nuestra vida, bueno, nos pone ahí sobre la mesa todas nuestras creencias. Vamos a ver qué validamos nuevamente y elegimos pararnos sobre eso también. Y qué decimos, esto ya no me sirve. Claro. Que no significa que no le sirva a otro. Ujú. Claro, es Entonces, muy personal, como decías exacto. recién. Entonces, Claro. eso, ¿no? Cuando se hablan de tiempos, hay que entender que somos todos diferentes. Ujú. Que por ahí tenemos puntos en común, que claramente hay como si fuera pasos que a uno le marcan, si estamos... Pero la realidad es que el duelo es una pendulación entre la pérdida y el proceso de reconstrucción. Ujú. Entonces, por ahí estamos, que sentimos que volvemos para atrás porque otro día estamos tristes, pero en realidad sabemos que en algún momento vamos a volver al camino de la reconstrucción. Y dentro de la enfermedad, incluso, aunque haya un diagnóstico de fin de vida terminal, también hay un proceso de reconstrucción, Ujú. porque podemos tener la oportunidad de mirar nuestros vínculos, de cerrar, ¿no?, los pendientes que Claro. muchas veces hablamos, que no es fácil, pero es posible. Ujú. Y cuando uno puede poner en palabras
es un proceso de sanación también, ¿no? El poder exteriorizar, el decir lo que me pasa y no guardarlo por sí. Por eso mucha gente que está en un proceso de enfermedad grave se termina aislando, ¿no? Porque no quiere que la familia, que la ve llorando, que la ve mal, no quiere que se pongan peor. Claro. Entonces lo viven con mucha soledad. Sí, Habilitar a esas personas a que puedan poner en palabras todo lo que quieren, que puedan ordenar su final de vida de alguna manera, porque no podemos controlar todo, por supuesto, también trae más liviandad. Y todo lo que esa persona enferma puede procesar sobre ese camino que le toca transitar, el entorno, por más que le duela, que bueno, uno ama. Lógico, claro, claro. O sea, uno no llora por lo que no ama. Tal cual. Claramente. Y quisiera alivianarlo de alguna manera, que no lo padezca. Pero ver que esa persona puede hacer ese camino, ¿no? De expansión, de decir, bueno, acepto lo que estoy viviendo, también para el entorno es como, respiremos. Claro. Así que bueno, bien. Eso es. Un hermoso tema también el de hoy que abordás y que nos ayudas, Belén, a comprender un poquito mejor. Después veremos si lo podemos ir capitalizando, seguramente que sí. Así es que, como siempre, gracias, Belén, y nos reencontramos pronto nuevamente. Así es, así los espero. Gracias, Belén Probst, hoy compartiendo con nosotros este espacio, y nosotros, por supuesto, seguimos transitando la mañana.